Hola amigos, este es el juguetazo del día de hoy, un Cupra Formentor modelo 2022 con 310 caballos de fuerza, es decir, el mero mero, porque ya hay una versión de 190 caballos que seguro no está mal, pero este es realmente el mero mero. Y el mero mero en todos los sentidos, porque incluso viene con esta pintura gris mate, que es todo un tema, ¿eh? Y ahorita les platico por qué todo un tema. Qué bonito crossover, ¿eh? O sea, es bajito para una camioneta, pero es más alto que un coche. O sea, es literal un crossover. Y la sensación de manejo cuando estás sentado al mando del coche es sí de mayor altura que los demás. Está muy bien equipado. Y de verdad me parece de extremado buen gusto el diseño del coche. Incluso en esa versión mate que les diré no recomiendo. Ahorita les explico por qué. El cofre es largo. El tablero también es largo. Entonces, tú te sientas muy atrás con relación al frente del coche. Tienes que calcular mejor tanto las curvas como la distancia para el coche que va adelante, ¿no? Los rines son preciosos. Miren nada más, incluso los calipers con el nombre Cupra en color cobre, al igual que su logotipo, ¿no? Me gusta y me gusta mucho el diseño de estos rines, ¿no? Y las llantas tienen un buen perfil, no es de las que apenas hay una cintita alrededor del rin que va a hacer con que caigas en el primer bache y hacerte perder un montón de dinero. Estamos hablando de 245/40 RIN 19. Esta línea de carácter me gusta mucho y me gusta también la forma como aquí desaparece y agarra la línea que define el hombro del coche. La inclinación del cristal es muy fuerte, el alerón superior se ve, le da mucha personalidad a la parte posterior del Cupra. Esos plásticos en gris brillante, que es gris, pero dependiendo de la luz lo puede ver medio dorado también. Los escapes dobles, los deflectores traseros, ¿no? El logotipo de Cupra aquí, todo también en mate, ¿no? Y una cajuela de bastante buen tamaño. Eso ya es el lado, digamos, menos emocional y más práctico del Cupra. Tiene llanta de refacción y esto se agradece en los coches. Sí, es una llanta de uso temporal, pero se agradece. Los asientos ABAT 60-40, se puede abatir la parte central para cargar objetos largos como skis. Desde aquí abaten los asientos, todo eso muy bien, ¿no? en el coche. La puerta trasera no es automática y es relativamente pesada. No les he mostrado, pero déjenme les muestro la llave, muy bonita. Brillante, elegante, bastante bien. Abrir, cerrar y cajuela. Aquí dice que es eléctrica. No, nomás la abre, pero no es eléctrica, como desconfiaba. Y miren ahí esa lucecita de esa firma de LEDs de los direccionales que también está bastante bien. Buen espacio trasero, sí. Miren, te sientas aquí y hay buen lugar para las piernas. Como volvió a la moda, asiento completo. Y eso es horrible para la visibilidad, ¿no? Solo podemos ver inclinados o mirando hacia afuera del coche. Pero hacia adelante no ves nada. Hasta porque este hueco aquí servirá para ventilar el cuello del conductor, pero no para que lo veas. Porque ahí debe haber alguien conduciendo el coche. Esto no es un auto autónomo, ¿no? Entonces, ese es un detalle que no me encanta. Lo que sí me gusta mucho es que tengamos aquí salidas de aire acondicionado, dos, podamos controlar la temperatura y tengamos también un par de puertos USB. Eso está bastante bien. Tenemos anclaje para sillas de niños. Tenemos, por supuesto, descansabrazos traseros. Con esto abres el compartimiento que te da acceso a la cajuela. Las cabeceras tienen la forma de L como debe de ser. Hay agarraderas
En las 4 plazas hay techo panorámico, el cielo tiene aquí esta hendidura que ayuda a que tengas bastante buen espacio para cabezas también. Lo único que no está así tan bien es el túnel de transmisión escape. Hay que acordarse que eso es una versión de tracción integral o es un coche que tiene versiones de tracción integral. Entonces aquí va escape y también transmisión. Entonces todo eso estorba un poco al que vaya sentado aquí. Es un auto más para 4 personas, como la gran mayoría de los coches, que para 5. ¿Pueden ir 5? Sí, pero 4 van a estar obviamente mucho más cómodos en él. Entras y ves buenos asientos con sujeción lateral, pero no incómodos. Aquí están las memorias, ahí están los ajustes eléctricos. Aquí vemos los detalles de esto está acoginado, es forrado de piel, la costura es aparente, eso también es un azul oscuro que conviene muy bien con la costura color cobre que la ves prácticamente alrededor de todo el coche, ¿no? No sé qué tanto me guste el tema de esta palanca minimalista, ¿no? Es muy chiquita y es funcional, pero no sé si me encante. Todavía no me he acostumbrado a ella. Tal vez con el paso del tiempo lo haga. Esto es material acoginado. Otra vez está ahí la costura en color cobre, ¿no? Que es el color oficial de la marca Cupra, ¿no? Ahí ven los asientos. Este también tiene anclaje para sillas de niños. Y están viendo aquí esta luz azul que va alrededor de todo el coche. Y hay algo padrísimo en esta luz. Este punto aquí, cuando estás manejando y hay un coche en tu punto ciego, todo se apaga y aquí se prende en color naranja. Es mucho más fácil ver eso ahí que en el espejo, como está en la mayoría de los coches, ¿no? Esto realmente te ayuda más. Es el coche que he manejado en el que he sentido más ayuda de estos avisos de punto ciego, ¿no? Bastante bien por Cupra, chapó, porque vaya, qué bien. Muy bonito volante forrado de piel, su parte más gruesa, sus paletas de cambio detrás del volante giran con él como debe de ser. Los botones para control de prácticamente todo el tablero es digital, aquí controlas la vista, etcétera, ¿no? Y aquí tienes un cargador inalámbrico, un par de puertos USB, son 4 USB-C. Son 4 en total, tienes CarPlay, tienes Android Auto, incluso inalámbricos, pero pues ahí para no tener que conectarlo, usé un cable. Aquí tú puedes, por ejemplo, poner su teléfono. Bueno, si son más chicos que este, puede caber ahí el teléfono. Y estamos hablando de una caja automática de 8 velocidades. El botón de encendido y vamos a prenderlo, ¿no? Entonces, ahí tienes el tablero de instrumentos, que como digo es digital y puedes cambiar la vista ahí todo lo que quieras. Ahí está la pantalla, que es muy buena, con la muy buena interfaz de SEAT. Y como ya coloqué mi teléfono, no tuve que hacer ninguna configuración, simplemente lo coloqué por cable. El sistema ya reconoce mi teléfono incluso de manera inalámbrica. Miren, está desconectado y ahí tengo mi teléfono, ¿no? Y puedes ahí acudir a varias otras cosas del coche, como por ejemplo la cámara de reversa, su gráfica que muestra adelante y atrás del coche, objetos que estén ahí cercanos, ¿no? Y listo, y es rápida, o sea, funciona realmente bastante bien. Asistente de estacionamiento, los avisos del conductor que puedes ahí configurarlos, etcétera, ¿no? O sea, y puedes incluso cambiar el tipo de manejo, por supuesto, ¿no? Estamos en el manejo Cupra, que sería el manejo más rápido. Si pones en el modo Comfort, que vamos a poner ahorita, incluso el ruido del motor pasa a ser también confortable, ¿no? Porque ese ruido es transmitido a la cabina con las bocinas. Las bocinas
transmiten el ruido del coche aquí y te hace vibrar un poquito más por la emoción de manejarlo, ¿no? Además, a mí me gusta mucho que la pantalla sea tan grande. ¿Por qué? Porque a mi edad, ¿no? Después de los 25 ya saben que uno tiene problemas para leer letritas muy chiquitas, y al ser la pantalla tan grande puedes llegar ahí y leer con mucho más facilidad. Eso a mí en lo particular me ayuda mucho. Aquí tenemos ya información, es información de consumo previa, no es mía, ¿no? Sobre gente que ha andado antes en el coche, ¿no? Entonces 2.36 horas, 42 kilómetros, 14.3 litros de cada 6 kilómetros y a un promedio de 16 kilómetros por hora. Insisto, es un tablero digital, lo puedes ajustar a donde quieras. Aquí puedes ajustar el volumen del audio. Déjenme les muestro el motor y vamos a manejar. Está el motor 2 litros turbo con 310 caballos de fuerza. La tracción es integral y la caja automática de 8 velocidades. Me hubiera gustado que tuviéramos amortiguadores en lugar de la varita manual, pero pues no se puede todo. Miren, déjenme les muestro el tablero y sus diferentes vistas, ¿no? El tablero es 100% digital, como les comentaba, y puedes ir eligiendo ahí dentro de estas diferentes vistas. Esta me gusta mucho, ¿no? También aquí puedes tener diferentes vistas. Vamos a buscar, ya le puse modo Cupra, vamos a buscar el home, ahí está, puedes tener el mapa, ¿no? Completo, y es un mapa que te da la idea de dónde estás, de la colonia en que estás, las calles en donde estás, y lo puedo leer, insisto, creo que es el primer mapa. Y eso es del mapa, es Google Maps, bien, está en mi CarPlay. No es el primer mapa que por el tamaño y la resolución de la pantalla, a pesar de estar a plena luz del día, puedo yo manejando y sin tener que poner lentes para leer, efectivamente leer dónde están las calles, ¿no? Eso está padrísimo. Déjeme, pues está prendido el coche. Lo que no sé es si poniendo aquí les quiero mostrar cómo se prende el aviso de tráfico, la alerta de tráfico cruzado, ¿no? La van a ver aquí. Entonces voy a estar aquí manejando despacito. Probablemente cuando pase aquí frente a estos coches estacionados me marque, se prenda para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver. Es que también la luz, la hora no ayuda. Pues no alcanzamos a ver. Pero es padrísimo, ¿sabes? Incluso en este detalle, Cupra pensó. Miren, este detalle del tapete firmado por Cupra, no los había mostrado y me gusta. El Formentor es muy agradable de manejar en prácticamente todos los aspectos que quieras. Primero tienes esa altura mayor comparada a las de un sedán normal o un hatchback normal. Entonces eso ya te da esa postura más elevada, esa posición, digamos, de comando, como le dicen los estadounidenses, que ayuda mucho a la visibilidad. Luego tienes muy buena visibilidad, pero tercero y más importante, tienes un gran manejo. Si hay turbulencia, si es necesario controlar el pedal del acelerador, darle un toquecito a que suba las revoluciones hasta que está ahí poquito arriba de las 2000 o cerca de las 2000, ahí sí ya aceleras con todo y vas a tener todo el torque y toda la potencia en las 4 ruedas. El coche va a ir adelante como loco, ¿no? Porque vaya que acelera mucho y muy rápido. Son 4.6 segundos
de 0 a 100. Estás hablando de un crossover de buen tamaño, relativamente grande, ¿no? O sea, lo comparas, por ejemplo, con una Teca, es similar, un poquito más bajito, lo que le da un manejo mejor. Y comparado con los León es mucho más grande. Entonces, el Formentor es algo... Es la definición de un coche moderno, es lo que la gente hoy quiere, lo más parecido entre una camioneta y un coche. Es, en otras palabras, lo que realmente significa un crossover, un puente, algo que está entre sedanes o hatchbacks y SUVs, ¿no? Y dentro de eso es un muy buen crossover, ¿no? Ya les hablé de diseño, ya les mostré acabados, pero el manejo, ¿no? Yo estoy ahorita en el modo comfort y el coche es cómodo. No es una comodidad nivel Lincoln, es una comodidad a la europea, ¿no? Donde tú percibes a dónde pisa el coche, ¿no? La dirección es comunicativa, es muy ligera a la hora de estacionarse. Bueno, si no quieres eso, puedes decir al coche que se estacione por ti y el coche lo va a hacer, ¿no? Es muy cómodo también en carretera, o sea, para viajes largos. Tienes buen espacio. El asiento, como les dije en un principio, tienes la virtud de sostenerte bien sin exigirte el sacrificio de estar apretándote, ¿no? Entonces es un auto cómodo. Incluso el tema del start-stop, o sea, cuando estaba ahorita parado para entrar aquí a esta calle, el motor se apagó, ¿no? Por el start-stop, quitas el pedal del freno y el motor vuelve a prender con mucha suavidad. Entonces es mucho más cómodo de lo que uno piensa. Eso es algo que en la industria en general se ha evolucionado bien y en este Cupra Formentor está excepcional, ¿no? Ahora vamos buscando modos de manejo distintos, que no está por aquí. Aquí anda. Estoy en modo comfort, vamos poniendo en modo Cupra. Y en el modo Cupra tú ya empiezas a escuchar el escape distinto, ¿no? Más grave, más profundo, más rudo, ¿no? Dices, eso se me antoja. Se te antoja pisarle. Y cuando le pisas, eso es lo que tienes cuando le pisas, una sonrisa en la cara, porque si eso no te divierte, si eso no te hace feliz, pues no deberías estar viendo este canal, ¿no? Porque pues se trata de esto, de los que amamos los coches. Incluso yo, que prefiero los coches cómodos a los deportivos, no tengo como emocionarme cuando un coche es capaz de entregarte esa capacidad de aceleración, ¿no? Híjole, el Formentor es uno de esos coches en el que lo estoy manejando y estoy intentando pasarles a ustedes toda la descripción lo más detallada posible de las sensaciones que te transmite manejar este coche, verlo, sentirlo, tocarlo. Y una de las cosas que tengo que hacer es encontrar también sus lados negativos, pero me está costando mucho trabajo. O sea, ¿qué le pongo? ¿Qué pero le pongo a este coche? O sea, pues manejar este coche me hizo el día. Qué gran coche, qué gran producto. Insisto, yo creo que el único problema, el único defecto, si es que quiero ser tan quisquilloso como estoy queriendo ser, es el tema del espacio central trasero. O sea, una tercera persona ahí no va a ir tan cómoda y va a incomodar a los demás. Pero
Sí, a esta altura del campeonato, el que va a pagar 860,000 pesos por un vehículo como el Formentor no sabe que la gran mayoría de los vehículos son para 4 personas, pues ni siquiera debería estar considerando un auto de este tipo, ¿no? Qué maravilla, qué gran producto. SEAT, de nuevo, chapeau, felicidades, wow. Ahí está, amigos, mi nuevo favorito en el mercado mexicano, Cupra Formentor, versión 310 caballos. Es un gran coche, es rápido, es estable, es bonito, es bien equipado, es seguro, en fin, prácticamente todas las virtudes que pueda tener un vehículo hoy, ¿no? Un vehículo moderno, pensado para esta época, diseñado para esta marca específicamente, lo tiene el Cupra. Solo hágase a sí mismo un favor, no lo compre mate. ¿Por qué no? Porque esa pintura para mantener le cuesta mucho trabajo. Primero, está prohibido llevarla a los túneles de pintura con esos cepillos automáticos. La va a rayar, la va a poner brillo donde uno quiere. Prohibido también encerarlo. Perdóneme. Encerarlo porque pues, la mayoría de las ceras te dan brillo. Vas a tener que lavarlo con mucho cuidado, con mucha agua y lavar a mano. No lo puedes lavar, insisto, en autolavados automáticos, porque todo eso va a dañar la pintura. Tienes que lavar con más frecuencia y con más cuidado. Incluso en la página de SEAT dice que lo debes dejar secar. Bueno, puedes hacer eso si a donde vives el agua no es dura, porque si el agua es dura, como aquí en Guadalajara, ¿qué es el agua dura? Un agua con muchos minerales. Entonces, los lugares donde puede quedar estancada, tal vez por aquí una gotita o algo, esa gotita va a aparecer como manchas de agua, como las vemos en los cristales. Y luego quitarlas es un problema. No dejes que nadie se recargue en tu coche, porque de repente un cierre de pantalón o esas puntitos metálicos que hay detrás de los jeans, a la bolsilla de los jeans, o una bolsa de tu novia o tu esposa o algo así, puedes rayar la pintura, y rayar esa pintura y repararla le va a costar un dineral. Es precioso, se ve bien, se ve único, diferente. Sí, cuesta más, es una pintura opcional que cuesta bastante dinero y te va a costar mucho más mantener. Entonces, mira, ve a un Cupra Corner o ve a una agencia específica Cupra, mira este Formentor mate, ve este video para disfrutarlo también, pero cómpralo en un color brillante. Te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Precio, 868,000 pesos, que me parece bastante razonable para lo que este coche te ofrece en básicamente todo. Gracias, amigos. Nos vemos aquí en el siguiente video.